hipertensión es mala, hay que controlarla claramente, pero tampoco es bueno pasarse en el control de la hipertensión. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El Hospital Recoletas Zamora colaboró en el desarrollo de las jornadas Infosalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora. Durante el mes de abril de 2019, especialistas en cardiología, oftalmología y nefrología participaron en las diferentes charlas para señalar algunas de las patologías más comunes y el modo en que se pueden minimizar los riesgos. El cardiólogo José Luis Santos hizo hincapié en las consecuencias que también puede tener para la salud la hipotensión. Hemos visto que la hipertensión afecta a unos órganos importantes, como es el ojo, como es el riñón, y ahora vamos a ver un poquito cómo afecta al corazón. Antes que nada, también me gustaría decir que la hipertensión es mala, pero también es mala la hipotensión. Es decir, no es como el colesterol, por ejemplo, que ya hablábamos de él, que a día de hoy cuanto más bajo esté el colesterol, mejor. No hay ningún límite de colesterol, no hay que tener miedo en bajar el colesterol. Sin embargo, sí que es verdad que diversos estudios demuestran que cuando bajamos la tensión demasiado puede tener aspectos negativos y no hay que ser excesivamente estrictos. Hipertensión es mala, hay que controlarla claramente, pero tampoco es bueno pasarse en el control de la hipertensión. Eso es un poco lo que hemos hablado antes de lo que se considera hipertensión. Pues básicamente se considera hipertensión a día de hoy. Esas son las últimas guías que hablaba antes Jesús, de las guías europeas, que consideran que la hipertensión es a partir de 140 y 90. El resto pues se considera tensión a lo mejor un poquito alta, pero no es hipertensión. Hipertensión es a partir de 140-90. Es un poco diferente de lo que dicen las guías americanas, que han salido también en el último año, que consideran que a partir de 130 ya se puede considerar hipertensión y habría que empezar a tratarla. Evidentemente, cuando hay esas discordancias hay que pensar que nosotros somos europeos, pues entonces seguimos las guías europeas. Y para nosotros la hipertensión es 140-90 y hay que empezar a tratarla cuando sobrepasa esas cifras. Unas notas epidemiológicas que siempre es importante para centrarnos acerca de qué estamos hablando. ¿Es importante la hipertensión? ¿Supone un problema de salud importante? ¿La hipertensión es un problema de salud importante? Pues sí, no cabe ninguna duda. Fijaos aquí. ¿Qué significa alta prevalencia? ¿Cuántas personas son hipertensas en el mundo? Pues fijaos ahí que hay algunos países, como es Alemania, en la que más de la mitad de la población son hipertensos. En Estados Unidos, el del 30%, curioso porque con lo mal que comen, pero desde luego sí que es verdad que tienen un 28%, y sin embargo en Alemania 55%, más de la mitad de la población es hipertensa. Nosotros nos situamos, pues bastante bien, estamos en los puestos de cabeza, 47%, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de algo importante. La hipertensión es muy prevalente, hay mucha gente hipertensa y ahora lo que tenemos que ver es si tener hipertensión es grave o no es grave. Y otra cosa importante también que hemos hablado y luego hablaremos un poco después es que la gente que tiene hipertensión no se controla bien. Como veis ahí, eso es con pacientes que están tratados, ¿cuántos de ellos están fuera de control? Pues daos cuenta que en España, a pesar del tratamiento, el 40% de los pacientes no están bien tratados. Es decir, el paciente va al médico, acude, le diagnosticamos hipertensión, le ponemos tratamiento y al final no está bien tratado. Y una de las cosas que llaman la atención de por qué no están bien tratados son estos dos aspectos. No están bien tratados. Uno, porque tienen un bajo cumplimiento en el estilo de vida. Antes decía el doctor Grande, acertadísimamente, que es importante los medicamentos, pero mucho más importante es acompañarlo con un estilo de vida sano. Es decir, si uno come 1 kilo de sal todos los días, está tumbado en el sillón todos los días, no hace nada, pues por muchos medicamentos que le pongamos, mal lo vamos a tratar. Daos cuenta que el bajo cumplimiento de vida está detrás del 64% de los inadecuado control de la tensión. Y otra cosa muy importante es el bajo cumplimiento del tratamiento farmacológico. Es decir, los pacientes no toman los fármacos que le damos. ¿Por qué puede ser? Pues porque a lo mejor no son conscientes de que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante para otras enfermedades muy graves,
o porque no creen en lo que le hemos dicho, o se despistan, y eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que le damos el paciente lo debe tomar. Es decir, estos dos aspectos, que son los más importantes, son muy fáciles de tratar. Ayudar con el estilo de vida y cumplir lo que los médicos recomendamos a los pacientes. ¿Y es importante la hipertensión? Pues por supuesto que es importante. Como veis ahí, y antes también se ha dicho, pues la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para que aparezcan enfermedades cardiovasculares. Básicamente, ictus, insuficiencia renal, problemas oculares y alteraciones cardiológicas. Es decir, estamos ante un problema muy importante, muy prevalente, mucha gente la tiene y que es un problema muy grave porque está detrás de las causas más importantes de mortalidad, como hablábamos ayer. Es decir, no es un problema baladí, sino que es un problema muy importante que tenemos que concienciarnos de él y que tenemos que tomar cartas en el asunto y luego, como veremos, pues tampoco es muy difícil de tratar. Otra cosa que veis ahí, pues daos cuenta de lo que dice la diapositiva. El riesgo de mortalidad cardiovascular, es decir, de tener un infarto, de tener una insuficiencia renal, de tener un ictus, de tener un problema, se duplica con cada aumento de la presión arterial en 20 milímetros. Como veis ahí, un paciente que tiene 135-85 está bien, y un paciente que tiene 175-105 aumenta 8 veces la posibilidad de tener un evento cardiovascular. Es decir, es algo muy importante. Y también algo interesante es que si conseguimos reducir la tensión arterial, estamos reduciendo la posibilidad de morirse. Es decir, como os decía ayer, son tratamientos que tienen mucha importancia. Si no lo hacemos, la cosa va a ir mal, pero si lo hacemos bien, la cosa puede ir no bien, sino muy bien. Evitamos que la gente se muera. Es decir, como yo decía ayer, un billete para vivir más y vivir mejor. Luego lo que tenemos que hacer es lo que decíamos antes, es valorar el riesgo para ver exactamente qué tratamientos tenemos que poner, o si solamente en algunos pacientes no hace falta poner un tratamiento, sino solamente tenemos que mejorar el estilo de vida. ¿Cuáles son los factores que utilizamos para valorar el riesgo? Pues lo que hablábamos ayer: la presión arterial, la edad, el sexo, el tabaquismo, el colesterol, todos esos factores que van a hacer que cuantos más factores tengamos, más posibilidades tengamos de tener un evento cardiovascular. Y lo que tenemos que hacer es actuar sobre ellos. Como ayer se dijo y hoy hemos dicho también, hay algunos sobre los que no podemos actuar, que son sobre todo la edad, el sexo, ya os dije ayer que bueno, que depende. Y luego los demás, la hipertensión, el colesterol y estas cosas, pues tenemos a día de hoy suficientes armas terapéuticas para poder actuar sobre ellos. Y ahora vamos a hablar, después de todas estas unas pequeñas esto pequeño que hemos hablado de introducción, estas pequeñas notas introductorias que ponen de manifiesto que la hipertensión es un problema muy grave, muy prevalente y que hay que tratarlo. ¿Cómo afecta al corazón? Bueno, pues básicamente el corazón, como os dije ayer, es una bomba. Lo único que hace es coger sangre y expulsarla, coger sangre y expulsarla. Cuando coge la sangre, el corazón se tiene que relajar, permite el ingreso de sangre y es lo que llamamos la diástole. Y cuando se contrae, lo que hace es expulsar la sangre a los vasos para que lleguen a todos los tejidos, y eso es lo que llamamos sístole. Entonces, hay diferentes enfermedades que afectan a la sístole porque el corazón no tiene fuerza para expulsar la sangre, pero también hay enfermedades que afectan a la diástole. El corazón se vuelve más rígido de lo normal, no es capaz de relajarse, no es capaz de aceptar la sangre que le llega y la sangre se queda por detrás del corazón, dando lugar a los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Bueno, pues como hemos dicho antes, el objetivo de la sístole es bombear la sangre hacia las arterias, a la aorta y la pulmonar. Son las grandes arterias y a partir de ahí se van ramificando para llegar a todas las zonas del corazón. ¿Y cuál es el objetivo de la diástole? Pues relajar el corazón para que las cavidades se llenen y luego lo pueda expulsar. Se llenan y se expulsa. Eso es básicamente lo que hace el corazón. Es muy simple, un órgano muy fácil. Probablemente el órgano más fácil que existe en el cuerpo humano. Bueno, eso es la sístole. Veis ahí el corazón comprimido, pequeñito, las cavidades con un poco de sangre, pero poca sangre, y ahí veis la diástole, que es cuando el corazón se llena de sangre. Veis toda esa sangre
La azul siempre la hemos representado, la que es la sangre que está poco oxigenada, que iría a los pulmones para oxigenarse, y la roja, que es la sangre oxigenada, que iría al resto del organismo. Muy bien, entonces, ¿cómo puede actuar la hipertensión sobre el corazón? Pues de dos maneras. Una de ellas, como vimos ayer, es dando lugar como factor de riesgo a la cardiopatía isquémica, como antes han explicado las diapositivas, dando lugar a que las arterias se vayan cerrando, como dije ayer, una arteria normal, y con la placa de ateroma que también está influida por la hipertensión, pues al final llega a cerrarse del todo, dando lugar a un infarto. Si no se cierra del todo, da lugar a lo que llamamos angina. Eso es como vimos ayer las arterias. Una arteria que se cierra no da lugar a que la parte del corazón que irriga no se irriga y da lugar a un infarto que no es más que la muerte del corazón, y como vimos ayer hasta es capaz de romper el corazón textualmente produciendo un agujero. Como vimos ayer, en la especie humana la causa más frecuente de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio, contando hombres o mujeres. En hombres probablemente en España sean los tumores, pero en global la causa más frecuente de mortalidad es la enfermedad del sistema circulatorio, y detrás de las enfermedades del sistema circulatorio clarísimamente está la hipertensión. Pero la hipertensión no solamente va a producir posibilidades de tener un infarto, sino que da otras alteraciones que, digamos, que hace que el corazón se canse. No es capaz de relajarse bien y da lugar a lo que llamamos insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene dos posibilidades. Una es la sistólica, como habíamos dicho antes, porque el corazón no tenga fuerza suficiente para impulsar la sangre, y otra es la insuficiencia cardíaca diastólica, que se produce cuando el corazón no es capaz de relajarse lo suficiente para que se llene de sangre y posteriormente pueda expulsar esa sangre. ¿Y es importante la insuficiencia cardíaca? Pues fundamental. Así como ayer hablábamos de que el infarto es grave, la insuficiencia cardíaca es la epidemia de la sociedad actual. De tal manera que el 1 o 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Y en mayores de 75 años, el 8% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Y además, pues como cada vez se vive más por suerte, pues cada vez se tiene más insuficiencia cardíaca. Algunos datos en Europa, pues como veis ahí, 6,5 millones de pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Como hablábamos ayer, pues una inundación sale en la tele 18.000 veces, 700 muertos. 6,5 millones de pacientes tienen insuficiencia cardíaca y probablemente en la tele no sale ninguno. Yo no conozco a ninguno famoso que diga fulanito, Tancredo López, insuficiente cardíaco, y lo sacan un día y otro para demostrárnoslo. Pues no, eso no suele salir en la tele. Pero son 6,5 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Más de 500.000 casos nuevos al año, y supone en el Reino Unido, por ejemplo, un 2% del presupuesto total del Reino Unido para tratar la insuficiencia cardíaca. Como veis ahí, como va aumentando la edad, pues evidentemente va aumentando la insuficiencia cardíaca, de manera que en Estados Unidos se producen unos 700.000 casos nuevos cada año. Más de 75 años, como veis, cada año se produce en torno a un 17% de personas tienen insuficiencia cardíaca. Y otra cosa importante ¿es grave la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues como veis ahí, esto es un poco la incidencia. Como veis, la mortalidad de un cáncer, de un adenocarcinoma de colon, por ejemplo, 53%. Mortalidad de insuficiencia cardíaca, 59%. En el año 99 en los hombres. Es decir, decirle a alguien que tiene insuficiencia cardíaca es algo muy importante. Cuando a alguien se le dice que tiene un cáncer, todo el mundo se asusta. Dice, pobre de mí, que no sé qué, no sé cuánto. Pues como veis ahí, cuando a alguien le decimos que tiene insuficiencia cardíaca, su mortalidad es mayor que el cáncer de colon. Es decir, cuando a alguien le decimos que tiene insuficiencia cardíaca, le estamos diciendo que está muy malito. Y hay que tenerlo, hay que intentar no llegar a estos extremos. Y detrás de muchos casos de insuficiencia cardíaca está la hipertensión. Otra diapositiva muy gráfica es la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. En mujeres, pues está el cáncer de mama, básicamente es la causa más frecuente de mortalidad, pero como veis ahí,
está por encima del cáncer de pulmón y en el hombre está también por encima del cáncer de pulmón. Es decir, es una causa de mortalidad muy importante. Como veis ahí, pues el infarto es la causa más frecuente en hombres, luego el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata y después la insuficiencia cardíaca, por encima de cánceres tan importantes como el cáncer de pulmón o el cáncer de colon, que ni siquiera viene ahí reflejado. Bueno, y eso es un poco volver otra vez a... Luego después, como veis ahí, como os dije antes, hay dos tipos de insuficiencia cardíaca. La que afecta a la contracción, es decir, el corazón no puede mandar sangre, y la que afecta a la relajación, es decir, el corazón no es capaz de que la sangre llegue al corazón. ¿Y cuál es más frecuente? Pues como veis ahí, más o menos 50-50. En rojo, rojo más carmesí, son los pacientes con insuficiencia cardíaca por dificultad para llenarse el corazón, y en marrón los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca porque el corazón no es capaz de bombear sangre. Como veis, pues más o menos son una frecuencia más o menos igual. ¿Y cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca? Pues las causas de la insuficiencia cardíaca en los que no son capaces de contraerse está la enfermedad coronaria, es decir, los infartos y las anginas. Detrás de los infartos y las anginas está la hipertensión como factor de riesgo. Y la causa más frecuente de que el corazón no sea capaz de rellenarse es la hipertensión. Es decir, tanto en una como otra, detrás de ello se encuentra la hipertensión. Es decir, la hipertensión es un factor de riesgo fundamental para el corazón. Produce muchísimas alteraciones en el corazón, muchísimas alteraciones muy graves, las más graves que existen, insuficiencia cardíaca y infarto de miocardio. Una gran mortalidad y todo por tener la tensión alta. ¿Y en qué pacientes es más frecuente que se produzca esa insuficiencia cardíaca? Pues sobre todo la insuficiencia cardíaca por hipertensión se produce típicamente en mujeres y en pacientes que son un poco más mayores. Es decir, mujeres mayores es más típico la insuficiencia cardíaca diastólica por falta de que el corazón se relaje, mientras que el infarto es más frecuente en pacientes varones y con un poco más jóvenes. Como veis ahí, por la insuficiencia cardíaca diastólica, es decir, la que claramente está relacionada con la hipertensión, aumenta con la edad. Esta es la edad. Cuanta más edad, más personas, y es más frecuente en las mujeres. Mientras que la insuficiencia cardíaca, por falta de capacidad del corazón para contraerse, es más frecuente en los hombres y es más frecuente entre 60 y 69 años, mientras que cuanto más mayor se hace uno, disminuye un poco. Y una cosa muy importante, ¿cuál tiene peor pronóstico? Pues como veis ahí, tener un infarto o tener insuficiencia cardíaca por hipertensión, el pronóstico es igual de malo en las dos. Lo mismo, esto es en un año y esto es a partir de 1 año hasta 5 años. Exactamente igual, nos da lo mismo. Es decir, no es malo a un paciente que se le dice, pues mire usted, tiene un infarto y su corazón no es capaz de bombear la sangre, es igual de malo que decirle que mire usted, tiene el corazón que no es capaz de relajarse porque ha tenido una hipertensión durante toda su vida y no se la ha tratado. Con un agravante, además, esto viene a reflejar que en la insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no se contrae bien, que sería esta, la contracción está disminuida, pues esto es la mortalidad en 1996, esto es en 2001, pues hemos avanzado algo. Tenemos medicamentos, tenemos tratamientos, a veces ponemos determinados dispositivos, desfibriladores, marcapasos, que hace que hayamos mejorado algo. La supervivencia en los pacientes que han tenido un infarto a día de hoy es bastante buena, pero en la insuficiencia cardíaca producida por hipertensión no hemos avanzado nada. Es decir, la gente se muere a día de hoy igual que se moría hace 20 años. Es nuestro punto negro en los de cardiología. Hemos avanzado en muchas cosas, pero no hemos logrado ningún estudio ni ningún tratamiento que sea capaz de mejorar el paciente que tiene insuficiencia cardíaca por hipertensión. Eso es un poco para que veáis la diferencia. Ese es un paciente en el que se ha producido un infarto, que como veis hay una zona que está infartada que no funciona bien. Y eso es un corazón que en un paciente que ha tenido hipertensión. El corazón, ante una barrera que tiene que hacer más fuerza,
se vuelve más gordo y no es capaz de relajarse. Y como no es capaz de relajarse y la cavidad es muy pequeñita, pues no es capaz de que la sangre entre ahí y se produce la insuficiencia cardíaca de ese tipo. Bueno, eso es un poco que tampoco vamos a entrar. Hay muchos tratamientos, no cabe ninguna duda. La hipertensión digamos que es fácil de tratar, tenemos un montón de fármacos, uno no tiene por qué pensar, pues a mí me dan este y a mi vecino le dan el otro, ¿por qué a ese señor le dan el otro? Bueno, cada uno tiene su indicación, dependiendo de la patología de base que tenga. No es lo mismo tratar a un paciente que no tiene nada más que hipertensión, que tratar a un paciente que tiene hipertensión e insuficiencia renal, que tratar a un paciente que tiene hipertensión y ha tenido un infarto, es diferente, y entonces los medicamentos que se utilizan en cada uno de ellos son un poco diferentes. Eso es otro poco de que hay veces que se pueden utilizar. Hay gentes que solo toman un medicamento y hay gentes que toman 1, 2, 3 o hasta 4 medicamentos. Hay veces que la tensión es más complicada, tratar la hipertensión es más complicada y hay que utilizar más medicamentos. Y esto es un poco lo que hablábamos antes de cuáles son los objetivos del tratamiento, que como os dije antes, la hipertensión es mala, pero tampoco es buena la hipotensión. Es decir, no tenemos que empeñarnos en tener tensiones de 10,6 o de 9,6. Probablemente a día de hoy, en la mayor parte de los casos, con tener 13,8,5, incluso en algunos casos hasta 14,9, es suficiente. No hay que empeñarse en bajar la hipertensión más de lo que se pretende. En definitiva, la hipertensión se considera un factor de riesgo que va a dañar fundamentalmente a lo que antes se ha hablado, los órganos diana, que son 4: el riñón, el cerebro, el ojo y el corazón. Cuando ya se ha dañado tanto estos órganos, es muy difícil ya tratar las lesiones que se producen en estos órganos. ¿Pero qué podemos hacer? Tratar la hipertensión. Si tratamos la hipertensión, conseguiremos que los órganos diana no se estropeen. Simplemente tratando la hipertensión. Porque una vez, como he dicho, que se estropean los órganos, es muy difícil tratarlos. Cuando, como os he dicho en mi caso, cuando el corazón tiene insuficiencia cardíaca por hipertensión, no podemos hacer absolutamente nada a día de hoy. Mientras que si tratamos el estadio anterior, cuando solo es hipertenso, pero todavía no ha afectado al corazón, porque un concepto que también hay que tener claro es que para que los órganos se estropeen hay que ser hipertenso normalmente durante muchísimos años y muchísimo tiempo. Entonces, si somos capaces de tratar la hipertensión, controlarla, evitaremos que se produzcan esas lesiones irreversibles en los órganos importantes del organismo, como son estos 4. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en Recoletas, como dije ayer, siempre un paradigma de buscar intentar la prevención de la salud, hemos creado una unidad que es la unidad de hipertensión. ¿Para qué? Para tratar o intentar que los pacientes hipertensos estén bien controlados y hacerle unos controles cada cierto tiempo de los órganos diana fundamentales, tanto del ojo como del riñón como del corazón, para evitar que se produzcan esos daños y si se producen, seamos capaces de diagnosticarlos en los primeros momentos para tratarlos y que no vayan a más. Es decir, lo que intentamos es prevenir. Y como os he dicho antes, la hipertensión, como un mensaje positivo, es que es tratable. Y si tratamos la hipertensión, prevenimos los efectos secundarios importantes y que van a hacer que la vida de los pacientes sean peor y se trate con menos tiempo de vida. Es importante tratar la hipertensión para evitar, repito, los problemas graves que se pueden utilizar. Y en Recoletas, para eso hemos creado la unidad de hipertensión, que es una forma multidisciplinar y holística de ver un factor de riesgo que afecta a muchos órganos y detrás de las cuales estamos bastantes especialistas. Ciertamente, la hipertensión, como hemos visto, es una patología muy prevalente, afecta a mucha gente, tiene muchos problemas y puede dar lugar a muchísima mortalidad, pero se puede tratar. Simplemente con ir a nuestra unidad de hipertensión, le diagnosticaremos, le haremos un estudio los diferentes especialistas para ver cómo están afectados esos órganos, le pondremos un tratamiento y le haremos vivir más y más. Muchas gracias.
Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.